Licenciado Jorge Emilio González Berumen, agente de Ministerio Público. Licenciado Andrés González Berumen, agente de Ministerio Público. Licenciada Leticia González Berumen, defensora privada. Licenciada Marcela Leticia Aguilera Guerrero, defensora privada. Permiso para solicitar vinculación a proceso. Adelante. Mejor que el hombre que sabe lo que es justo es el hombre que ama lo justo. Su señoría, con fundamento en el artículo 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 323 en relación con el artículo 9, párrafo segundo, en términos del 13, fracción segunda, todos ellos del Código Penal Federal, esta institución solicita la vinculación a proceso de Raquel Castillo Padilla por el homicidio culposo de su cónyuge Alejandro Campos Rodríguez, agravado por la relación de parentesco que existía entre ambos. Esta fiscalía ha recabado datos de pruebas suficientes para establecer de manera razonable que existe un acto que la ley señala como delito según los siguientes hechos. El día 21 de diciembre del 2021, la señora Raquel se encontraba en su domicilio conyugal, ubicado en calle Reforma, número 321, 5A, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Su esposo Alejandro regresó por la noche, por lo que al verlo, ella inició con una discusión que sube de tono hasta que finalmente lleva a que la imputada le quite la vida a su esposo utilizando un cuchillo de cocina con 2 puñaladas. Esto ocurrió aproximadamente a las 4:30 horas. Conforme a lo establecido en el numeral 9, párrafo segundo del Código Penal Federal, esta fiscalía considera que el delito fue cometido de manera culposa, tomando en cuenta que Raquel no previó el resultado de la muerte de la víctima, ya que al discutir con el ahora occiso y tomar un cuchillo, ella que con conocimiento de la culpabilidad como dato previsible, sabía la diferencia entre el bien y el mal, y en este caso fue fatal, debido a que se produjo el resultado típico a sabiendas de que podía resultar previsible. Consideramos que en su calidad de licenciada en Derecho y teniendo 35 años de edad, ella conocía perfectamente las consecuencias de su acto, por lo que la culpabilidad se justifica. Ella misma reconoce en la declaración hecha el 23 de diciembre ante el Ministerio Público, el licenciado Jorge Blanco, haber tenido en sus manos el cuchillo utilizado al momento de los hechos. De la mecánica de los hechos se desprende que Raquel, después de la discusión, tomó el cuchillo como arma para causar el daño. Esta fiscalía, por la poca profundidad de las heridas de Alejandro, considera que no existió dolo, sino culpa, ya que si hubiera intención de quitarle la vida, la profundidad de las mismas sería mayor, pues el cuchillo en mención, por su longitud, era lo suficientemente largo como se justifica en las fotografías del mismo y corroborándose con la misma declaración rendida por Raquel, en la que dice no recordar el momento fatal. Para justificar todo lo anterior, se cuentan con los siguientes datos de prueba. Primero, se cuenta con la declaración rendida el 25 de diciembre por el señor Tomás Alejandro Ochoa, quien es el portero de los departamentos en donde reside la imputada. En ella se relata que el día de los hechos, por la madrugada, escuchó gritos y fuertes golpes en la puerta de la señora Cristal, vecina de Raquel. Con este dato de prueba se justifica el lugar de los hechos y se confirman los relatos de los mismos. También se cuenta con el dictamen del médico forense Pedro Miguel Valeriano, con fecha del 24 de diciembre, en el que se establece que la causa de la muerte del señor Alejandro fue una herida producida por un arma cortopunzante en el tórax, que clasificó como mortal, así como la confirmación de la hora de la muerte entre las 4 y las 6 horas. De igual manera, contamos con la declaración del agente de policía Alberto Jesús Olavarrieta, realizada el día 21 de diciembre, donde relata que al llegar al lugar, a la imputada la vieron llorando, con una crisis nerviosa. Dentro del domicilio, encontró un cuchillo con rastros biológicos. También se encontró la camisa del occiso, con roturas y manchas de sangre, así como un celular iPhone 6 en malas condiciones. Dato de prueba que justifica los momentos posteriores al hecho imputado y presume la intervención de Raquel en la comisión del mismo. Su señoría, esta fiscalía reitera que se debe vincular a proceso a Raquel Castillo Padilla, ya que se actualizan todas las hipótesis que señala el tipo penal, así como el nexo de causalidad entre la comisión y el resultado. Es cuanto. ¿Defensa quiere contestar al Ministerio Público? Sí, señoría, solicitud para contestar la solicitud de vinculación a proceso. Adelante.
te importa mi vida, estúpida de mierda? Estas palabras retumbaban en la cabeza de Raquel una y otra vez mientras ella temía por su vida al ser golpeada por su esposo Alejandro. Su señoría, esta defensa se opone a la solicitud de vinculación a proceso que hace el Ministerio Público argumentando el delito de homicidio culposo, toda vez que Raquel actuó en todo momento en legítima defensa, como se detallará a continuación. El 21 de diciembre del presente año, Raquel se encontraba en su domicilio esperando a Alejandro para dialogar con él, ya que esa mañana había descubierto que le había sido infiel con Yanina Domínguez, una compañera de trabajo a quien había embarazado. Al momento de ser cuestionado, Alejandro reaccionó gritando y agrediéndola física y verbalmente. Raquel sintió que su vida y su integridad corporal estaban en peligro, por lo que sin estar completamente consciente, cegada por el pánico y el temor por su vida, llevó a cabo los actos de legítima defensa. Según se detalla en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal, la legítima defensa se presenta cuando se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados. En este caso, se desprende de los hechos materia de imputación que la conducta realizada por Raquel se adecúa a la hipótesis antes mencionada, ya que existe una agresión física hacia ella que ponía en peligro su vida y su integridad corporal, como se justifica con los datos de prueba que obran en la carpeta. Para comenzar, el fiscal pretende justificar su solicitud sin dato de prueba pertinente, idóneo y suficiente, ya que únicamente cuenta con datos circunstanciales con los que pretende concretar el hecho conocido, mas no el hecho por conocer, pues no existe dato de prueba alguno que sea capaz de romper la presunción de inocencia, ya que no cuenta con ningún testigo presencial o prueba directa que garantice la culpabilidad de Raquel en los hechos mencionados. Cabe mencionar que Raquel sufría de violencia familiar desde hace 8 años. Su esposo frecuentemente la golpeaba y agredía, terminando en el hospital en 2 ocasiones debido a las heridas que le había hecho. También sufría de violencia psicológica y discriminación, ya que la mayoría de los enojos y discusiones de Alejandro se debían a reclamos porque ella no podía tener hijos. ¿Qué acaso el valor de una mujer reside únicamente en su fertilidad? Su señoría, ¿no es esta una señal clara de la violencia y de objetivación de la mujer que sufría Raquel? Para justificar lo anterior, dentro de la carpeta de investigación se desprenden los siguientes datos de prueba. Primero, la declaración de la propia Raquel, de la que se conoce cómo era víctima de violencia familiar y también en la que relata cómo su vida estuvo en peligro el día de los hechos y la manera en que recurrió a la legítima defensa. De igual manera, se cuenta con el certificado médico de lesiones emitido por el doctor Ricardo Martín Toscano, en el que detalla las lesiones que sufrió Raquel en el lugar de los hechos. Este dictamen fue elaborado el día 21 de diciembre a las 6:15 horas. Por otra parte, existe la declaración de Cristal Fernández Martínez, vecina de Raquel. Este dato de prueba, en lo esencial, determina los momentos en que ella era golpeada, como se justifica además con las fotografías que obran en la carpeta. Finalmente, se cuenta con la opinión emitida por Alicia Martín de los Bosques, especialista en violencia de género, de la que se desprende que Raquel efectivamente es víctima de dicha violencia por parte de su esposo Alejandro. De los datos de prueba anteriormente citados, se entiende que en primer lugar sí existe una causa de exclusión de acuerdo al artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal que establece la legítima defensa, pues Raquel se encontraba ante una agresión actual e inminente y sin causa que ponía en peligro su vida y su integridad corporal. Segundo, que quedó debidamente justificada la causa de exclusión de Raquel. Y finalmente, que tras la violencia de género que ella sufría, se actualizan todas las hipótesis anteriormente mencionadas. Por último, su señoría, se le hace de manera más atenta la solicitud de que estos hechos sean juzgados de acuerdo a la perspectiva de género, misma que según se detalla en la tesis número 20-19-871, implica que el juzgador cuestione los hechos desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. En conclusión, solicito que se dicte auto de no vinculación a proceso por las razones antes presentadas.
Es cuanto. El Ministerio Público tiene uso de la voz. Permiso para solicitar medidas cautelares. Adelante. Su señoría, habiendo vinculado a proceso a la imputada Raquel Castillo Padilla, esta fiscalía solicita que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada establecida en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que se le atribuye el delito de homicidio culposo agravado por parentesco del ahora occiso señor Alejandro Campos Rodríguez. Para la imposición de las medidas cautelares se deben considerar los siguientes supuestos: el riesgo de fuga, la obstaculización del proceso, la intimidación a testigos y la amenaza a las víctimas. Conforme a la legislación establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 153, que determina las reglas generales de las medidas cautelares, el 154, que expone la procedencia de las medidas cautelares, el artículo 155, que menciona los tipos de medidas cautelares, y el número 156, que habla sobre la proporcionalidad de la medida, esta fiscalía concluye la necesidad de imponer prisión preventiva a Raquel Castillo Padilla, con la finalidad de que no se vea interrumpido el curso del presente proceso, así como la protección a víctimas y testigos, tomando en cuenta que se perdió una vida en los presentes hechos. Considerando lo establecido en el artículo 16, párrafo 14, y el artículo 19, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se fundamenta la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva bajo los siguientes argumentos. En primer lugar, la institución del Ministerio Público considera que Raquel no tiene arraigo en la ciudad, ya que el único familiar con el que vivía en la Ciudad de México era el ahora occiso su esposo Alejandro. No tiene hijos y sus padres viven en Nabolato, Sinaloa, donde podrán estar esperándola con todas las facilidades para subsistir allá. Lo anterior se justifica con la propia declaración de Raquel Castillo Padilla. Número 2. Raquel cuenta con un ingreso económico alto, ya que trabaja en un tribunal de justicia de la Ciudad de México como secretaria. Los recursos obtenidos de este trabajo podrían ser utilizados para comprar un medio de transporte que la lleve fuera de la ciudad e incluso subsistir fuera de ella durante algún tiempo, pues es de todos conocido que el trabajo en un tribunal superior es bien remunerado. En tercer lugar, el delito que se le atribuye a Raquel tiene una pena de entre 7 años y medio hasta 15 años de prisión, según el artículo 323, fracción 2, en relación con el diverso 60, ambos del Código Penal Federal, por lo que la imputada, conocedora de que aún en el mejor de los casos enfrentaría una pena muy alta, se verá fácilmente motivada a huir y sustraerse de la acción de la justicia. Lo anterior, en términos del artículo 168, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que determina el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito que se le imputa, que es homicidio culposo en razón de parentesco. Por otro lado, existe un peligro de amenaza a testigos, ya que se cuenta con la declaración de la señora Yanina Domínguez, con quien Alejandro tenía una relación. Se menciona en la declaración que recibió varias llamadas por parte de Raquel insultándola y amenazándola a ella y a su hijo. Por esta razón, y con la finalidad de proteger a la integridad física y moral de la testigo y su familia, es necesaria la medida cautelar que se solicita. Y por último, se cuenta con la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares emitida por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, en el que se concluye que existe un riesgo medio de sustracción, ya que tiene familiares fuera de la ciudad y cuenta con un ingreso económico alto. Al determinarse como un riesgo medio, existe de manera sustancial el riesgo de fuga, lo que fundamenta lo anteriormente expuesto por esta fiscalía. Por todo lo anterior, y una vez justificados los motivos de la presente solicitud, la institución del Ministerio Público reitera la necesidad de que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Raquel Castillo Padilla durante el tiempo que dure el proceso. Esto considerando que es la medida proporcional al daño causado, que fue la pérdida de una vida humana, según se establece en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, se concluye que no existen otras medidas que sean lo suficientemente eficaces para garantizar la comparecencia de la imputada en el juicio. Es cuanto. ¿Defensa quiere contestar al Ministerio Público? Su señoría, solicito permiso para dar contestación a la solicitud del Ministerio Público. Adelante.
Señor juez, la medida cautelar solicitada por la Fiscalía es desproporcionada, innecesaria y lesiva, por lo que esta defensa se opone a su petición, esta por ser contraria a los principios de proporcionalidad y objetividad, estos establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Ministerio Público no logra acreditar los elementos necesarios para justificar en su solicitud los riesgos procesales, mismos que son el de sustracción, el peligro de obstaculización al proceso y la existencia de un posible riesgo para las víctimas y testigos, tal como se explicará a continuación. En primer lugar, no existe razón lógica para pensar que Raquel va a sustraerse de la acción de la justicia como lo considera la Fiscalía, en razón de que ésta no tiene arraigo en la Ciudad de México. A lo anterior, es importante destacar que Raquel es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y que cuenta con un trabajo estable como secretaria proyectista en el Tribunal de Justicia, trabajo que ha realizado durante el periodo de 10 años. Esta información fue verificada por la entrevista realizada a la magistrada Gabriela Enríquez Pons del tribunal antes mencionado, por lo que la Fiscalía no justifica la falta de arraigo a la ciudad, resultando ilógico suponer que Raquel abandonaría dicha estabilidad laboral para huir. Segundo, el Ministerio Público determina que existe un riesgo de obstaculización al proceso, pero es importante destacar que en el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen varias hipótesis, entre ellas la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por la Fiscalía, mismas que no justifica con dato de prueba alguno las hipótesis anteriormente mencionadas. También se debe tomar en cuenta que Raquel no ha incumplido con citaciones para actos procesales y ha colaborado de manera activa en la investigación en todo momento, ya que ella fue la que realizó el llamado al número de emergencia, esperando a que llegaran los servicios médicos al lugar de los hechos, para ella poder dar su declaración sobre lo que había sucedido. De igual manera, la Fiscalía utiliza la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares para tratar de justificar la prisión preventiva, pero no toma en cuenta que del mismo se desprenden que el delito por el cual se está vinculando a Raquel no se encuentra dentro del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y que no presenta adicción alguna. Su comportamiento ha sido apegado a las formalidades y ha contribuido en todo momento al desarrollo de la debida investigación y que no presenta antecedentes penales. Por lo que el resultado de la evaluación se considera un riesgo medio, por lo cual no obliga a este tribunal a determinar prisión preventiva justificada, ya que los anteriores argumentos deben de prevalecer en favor del principio de presunción de inocencia y que la prisión preventiva es la última ratio. No debe emplearse siempre que no exista una medida cautelar distinta que garantice su asistencia al proceso. Por lo que respecta a la penalidad que se pudiera alcanzar en caso de determinarse una sentencia condenatoria, dicho concepto viola el principio de presunción de inocencia, ya que no se ha demostrado su plena responsabilidad y no es argumento para justificar la prisión preventiva. Finalmente, no existe el riesgo para la sociedad, víctimas, testigos u ofendidos, como lo afirma el Ministerio Público, sobre la base de unas supuestas amenazas a la señorita Yanina Domínguez, puesto que en ningún momento, desde el momento en el que Raquel tuvo conocimiento de la relación entre Alejandro y Yanina, nunca llevó a cabo acto de amenaza a la misma. Si bien la testigo lo menciona, no existe constancia ni dato de prueba que justifique la misma, ni se ha corroborado con otros datos de prueba. Es por todo esto que, con fundamento en lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México forma parte, esta defensa se opone y solicita no se imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada y que, en su lugar, se establezcan otras medidas menos lesivas en las restricciones a los derechos fundamentales de Raquel. Es cuanto, señoría.